Cambios a la ley de pensiones, el ministro del área con nosotros, ministro de Economía, Mario Guillén. Bienvenido, un placer tenerlo, ministro. Gracias, buenas noches. Con las buenas noticias de que hoy día hemos promulgado la modificación a la ley de pensiones, mejorando, digamos, las rentas de los trabajadores, ¿no? Expliquémosle a la gente, por favor, ya es una ley promulgada, ya está vigente. ¿Qué sucede si alguien se jubila mañana? Bueno, en realidad lo que les quiero mostrar es si podemos mostrar este cuadrito. A ver, a la cámara 1, por favor, vamos a mostrar el cuadro que nos ha traído el ministro de Economía para explicarnos cómo funcionan ya las jubilaciones de hoy en adelante. Bueno, en realidad lo que se ha modificado es la pensión solidaria. Nosotros teníamos en el sector minero, hasta antes de esta promulgación, que un minero que haya trabajado entre 30 y 35 años se jubilaba o el Fondo Solidario le financiaba hasta un monto de 4.000 bolivianos. Con lo que hemos promulgado esta mañana, que el minero va a poder financiar una pensión hasta 5.000 bolivianos. En el caso de los otros trabajadores, un trabajador que haya trabajado 35 años va a poder jubilarse con 4.200 bolivianos. Y en el caso de lo mínimo que se le pagaría a alguien que ha trabajado 35 años serían 1.400 bolivianos. Ahora, ¿cómo funciona esto? Me gustaría darte un ejemplito. Por favor. Si vamos a mi cuadrito nuevamente. Sí, si a la cámara 2, nuevamente, por favor. Abusar de las cámaras. Adelante. Digamos, este es un trabajador de magisterio que hoy día está ganando 6.000 bolivianos. Entonces, si este maestro se hubiese querido jubilar antes de la promulgación, él podría haber accedido a 3.200 bolivianos. Este es un caso real. ¿Por qué? Porque él 583 financiaría con lo que ha aportado al anterior sistema, 627 con lo que ha aportado al nuevo sistema, y el Fondo Solidario en la anterior escala le financiaría 1.990 bolivianos para que llegue a 3.200. Esto significa aproximadamente 53% de su referente salarial. Ahora, con la nueva modificación, el Fondo Solidario le va a financiar 2.990, vale decir que él va a poder jubilarse con 4.200 bolivianos, que es el 70% de su pensión. ¿Qué es lo importante de esto? Es que el Fondo Solidario adquiere realmente mucha importancia porque es el que está financiando gran parte de la pensión de este maestro, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con los años? Eso es muy importante que nos pueda establecer. Nosotros cuando presentábamos hoy la noticia en TLA Noticias, valga la redundancia, hacíamos nuestros cálculos. ¿Cuántos años más tengo que trabajar, digamos, ¿no? Para poder lograr esta jubilación. Y hacíamos el cálculo en base a 35 años es lo que uno debería aportar para jubilarse con el 70%, ¿es así? Sí, lo que establece la norma es que a partir de los 35 años uno podría jubilarse con el 70% y con el Fondo Solidario. De haber aportado, 35 años de haber aportado. De aportes, claro. Ajá. Y eso va bajando en función de los años aportados. ¿Qué es lo importante de esto? Es que obviamente la gente que más aporta tiene que tener una jubilación mayor, pero a partir de los 10 años uno ya puede tener una jubilación, ¿no? A partir de los 10 años. De 10 años. ¿Qué pasa con la gente que no puede llegar a los 10 años? Bueno, cuando ellos llegan a la edad de jubilación, ellos pueden optar por retirar todo lo que han aportado o porque se retire en cuotas mínimas que se llaman. Entonces, en un cierto tiempo le vas devolviendo todo lo que él ha aportado. ¿Qué es lo importante de esto? Es que en el tiempo que ellos deciden que uno le devuelva su dinero, ellos todavía tienen acceso a salud. Porque una cosa que es importante considerar aquí, que la jubilación, aparte de ser un monto de dinero que te llega mes a mes, también te da ciertos derechos sociales, que en el caso de la jubilación te da el derecho a salud, que digamos es uno de los gastos más altos que puede tener una persona cuando llega a la edad de la tercera edad. Entonces, tiene su pensión, pero además, independiente del monto de su pensión, tiene el acceso a salud, ¿no? Ahora, hablando de las personas que tienen un aporte menor a 10 años, uno me decía que se le puede devolver a cuotas o pedir la devolución total. ¿Hay otras causales que se pueda devolver? No sé si me equivoco, usted me corrige, por favor, pero cuando hay alguna enfermedad terminal o algo así, ¿también se puede? No. No existe. ¿Qué dice la ley? Claro, la ley en realidad lo que establece es que cuando uno tiene la jubilación, tiene que acceder a la jubilación.
cuando uno no tiene los años trabajados puede acceder a los retiros mínimos o cuando no cumple los requisitos. Pero en el caso del tema de salud, en realidad lo que establece la norma es que digamos, el empleado puede acceder a una pensión independientemente del monto aportado, porque ellos pueden tener un acceso a invalidez, y eso es importante para este término. No, claro que sí, es importante. Ahora, también se ha dicho y llamó la atención que no esté presente el Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana en una norma que ha sido consensuada, que ha tenido bastantes críticas, aristas, y al final se promulga. Bueno, en realidad a nosotros también nos sorprende, porque esta es una norma que va a favorecer al trabajador. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en este tiempo? Es que nosotros con la Central Obrera Boliviana empezamos a trabajar el año pasado en la actualización de estos montos solidarios. Y al final firmamos un acuerdo en julio de este año, donde se establece los montos de incremento de la pensión. Todos esos montos nosotros lo habíamos calculado con el salario del año pasado y también con la pensión mínima del año pasado, con el sueldo mínimo del año pasado. Entonces, cuando nosotros firmamos este acuerdo, nosotros habíamos colegido que él había consultado con las bases y que tenía toda la potestad para hacer esta firma. Y posteriormente a eso vienen todos los dirigentes de las confederaciones nacionales de los otros sectores y empiezan a decir que no estaban de acuerdo con lo que habíamos firmado y piden una reunión con el presidente. El presidente nos pide que actualicemos nuestras proyecciones y que incluyamos obviamente estas nuevas variables, que era el nuevo salario mínimo, el incremento salarial, y ahí es donde nosotros podemos tener un nuevo monto. Entonces yo me imagino que la falta de asistencia al acto de esta mañana del Ejecutivo de la COP era justamente porque él no había estado, digamos, en esta última negociación, y por ahí él no sé si no estaba de acuerdo, pero como no había participado en esta negociación, él no ha venido al acto de hoy día, ¿no? Bueno, pero hay algunos sectores que se han pronunciado y quiero compartir con usted, por favor, lo que decía el representante de los jubilados esta tarde en el programa de Contraparte. Decía lo siguiente, por favor, señor director. Al problema de haber otorgado este aumento, no vemos nosotros los jubilados del viejo sistema, del sistema de reparto, como una solución al problema de la jubilación. Las AFP se han aplazado en la administración de los dineros de los trabajadores. Por una parte. Por otro lado, el gobierno ha prestado 150 millones de dólares al oriente boliviano, a la agroindustria del oriente, y nosotros como jubilados consideramos que ese es un préstamo sin retorno. No proponemos que se vuelva al antiguo modelo. Lo que proponemos es que se haga una verazmente solidaria, exactamente solidaria, que existe el aporte estatal, el aporte patronal. Con 35 años de edad hay una renta de 1.500 bolivianos, ¿no? Y eso no puede ser, no hay justicia, porque es capitalización individual. Nosotros pretenderíamos y propenderíamos y aconsejaríamos que se luche por una nueva ley de pensiones en donde la jubilación sea el 100% por una parte, y para que tenga vigencia indefinida en el tiempo, nosotros hemos planteado que se pueda hacer, pues se pueda pensar en un banco de la seguridad social. Una jubilación al 100%, decía el representante. Bueno, viendo las declaraciones de don Grover Alejandro, bueno, primero hay que aclarar que el señor pertenece al sector del sistema de reparto, del antiguo sistema. No tiene nada que ver con las FP. Segundo, por este medio informarle al señor Grover Alejandro que el tema del préstamo que se iba a hacer, o bueno, el fondo de inversión que se iba a hacer con los agropecuarios del Oriente, no se lo hizo. El mismo presidente hoy día en su discurso lo ha recalcado, porque si la Central Obrera Boliviana no estaba de acuerdo, nosotros hemos dicho para qué vamos a hacer algo en lo que no están de acuerdo, pero no avanzó más nada. No, eso va a repercutir en su momento en los trabajadores, porque al final lo que nosotros estábamos buscando era mejor rentabilidad que
que den en las inversiones que tenían que hacer las AFP. Pero bueno, o sea, al final los trabajadores no han querido, nosotros respetamos eso, pero creo que ha sido una decisión errada por parte de los trabajadores. El otro tema que es bien importante mencionar aquí es que nosotros como Estado aproximadamente aportamos al sistema de pensiones aproximadamente como 10.700 millones, tanto en el sistema de repartos, con la compensación de cotizaciones, la renta de vejez, estamos pagando primas de riesgo profesional, independientemente de lo que pagamos el 3% por cada uno de nuestros empleados. Entonces, hay un aporte estatal al sistema de pensiones y el tema ahí importante es cuando él decía una solidaridad real. En realidad hay una solidaridad como nunca ha habido. ¿Por qué? Porque hoy día todos los trabajadores aportamos al Fondo Solidario y este Fondo Solidario sirve para los que menos ganan. Entonces, en realidad nosotros estamos siendo solidarios entre... ¿Cómo funciona el tema de los aportes? ¿Aporta el trabajador? ¿Aporta? En realidad, cada uno de nosotros aportamos el 10% de nuestro salario a nuestra cuenta individual. Ahí estamos bien. Cada uno 10%. Sí. Además, cada uno de nosotros aporta 0.5% que va destinado al solidario. ¿Ya? Nuestros empleadores aportan por cada uno de nosotros el 3% que también va al Fondo Solidario. ¿Ya? Y adicionalmente a eso tenemos el 20% de lo que pagamos nosotros como prima de riesgo profesional, de riesgo común, y lo que pagan los empleadores con el riesgo profesional, el 20% también va al Fondo Solidario. ¿Y estos 10 que me decía del Estado, cómo lo paga? No, el Estado tiene diferentes formas. El Estado paga su 3% por cada uno de nosotros. Ya, que es como empleador, digamos, sí, ¿no? Paga la renta universal de vejez, que es a todos, no solamente a los jubilados. Y adicionalmente, el 20% de estas primas que se van al Fondo Solidario son producto de lo que el Estado les libera a estas aseguradoras por el tema de impuestos. O sea, que es un impuesto que dejamos de recibir que se va al Fondo Solidario. Esos son, digamos, los aportes que hace el Estado. Pero no hay un monto que el Estado, digamos, del TGN diga, aquí está este monto que es para los jubilados. No existe esa No, es que ahí es importante recalcar lo siguiente. Nosotros como Estado debemos velar por todos los bolivianos, no solamente por aquellos que tienen una relación laboral y aportan a un sistema de pensiones. Entonces, en el caso de los pensionados, si nosotros haríamos un aporte para aquellas personas que tienen una relación laboral en el tema de pensiones, estaríamos discriminando y no estaríamos aportando por los que no tienen una relación laboral. Entonces, por eso es que se crea la renta universal de vejez. ¿Por qué? Porque eso ahí nosotros estamos dándoles a todos los bolivianos una renta. Y por ello es que nosotros creamos la renta universal de vejez. Otra cosa hubiese sido que nosotros solamente aportemos por ello en desmedro de los otros que también son bolivianos y aportan a la economía del país, ¿no? Ahora, cuando hay sectores que reclaman, por ejemplo, dicen, ay, los militares reciben 100% de jubilación, ¿por qué el sector del magisterio no recibe el 100%? O luchamos por el 100%. ¿Por qué hay esas diferencias? Bueno, ese es un tema que viene más allá de la ley de pensiones. Si ustedes buscan en la ley de pensiones, no hay nada que establezca este tipo de jubilación para los militares, pero viene ya de gobiernos pasados que dejan este precedente. Pero es justo. Y obviamente, bueno, desde el punto de vista de las pensiones no es justo, pero ya es un derecho adquirido por parte de ellos y que nosotros ya no podíamos cambiar, porque incluso la propia Constitución establece la vigencia de los derechos adquiridos, que es en este caso el tema de las pensiones de los militares. Lastimosamente es algo con lo que siempre nos critican y bueno, desde el punto de vista de pensiones nosotros no hemos hecho nada para favorecer ese sector. No pueden hacer nada. Y como te decía, constitucionalmente este ya es un derecho adquirido y bueno, al final ahí ya no podemos hacer. No es un tema de pensiones, como te digo, porque en el tema de la ley de pensiones nosotros no hemos puesto ni un artículo que favorezca, digamos, a este sector. Ahora, cuando dicen el sistema de reparto, estos jubilados del sistema de reparto no sienten ningún beneficio, ¿cómo se podría mejorar este sector o cómo se está trabajando para este sector? Bueno, en realidad el sector de reparto hay que establecer, es gente que se ha jubilado en el anterior sistema. Se ha ido mejorando las pensiones de estas personas.
Pero no es gran mucho, cantidad. ministro, No, no, pero yo creo que el sector que donde más se ha aumentado las pensiones es el sistema de reparto. Nosotros, por ejemplo, en el sistema integral, en el nuevo sistema, tenemos pensiones bajas. En cambio, en el sistema de reparto, las pensiones ahorita, la más baja debe estar por los 2.300 bolivianos aproximadamente. Entonces, son personas que se han jubilado en el anterior sistema y a veces ese sistema era bastante, además, dadivoso en la otorgación de pensiones. O sea, no necesitabas trabajar, digamos, los 35 años como ahora, sino con 25 años ya te puedes jubilar, con 15 años te jubilabas con 70%, y todas esas personas son las que se han jubilado en el anterior sistema de reparto. Sí, pero 2.300 bolivianos alcanza, ministro. Pero eso es lo que nosotros hoy día podemos pagar. Aproximadamente son 5.000 millones de bolivianos que nosotros pagamos por año en el sistema de reparto. Es un sistema que lo hemos heredado y que le hemos asumido su deuda, porque en realidad, ¿qué ha pasado con este sistema que ha quebrado por producto de estas forma de otorgar las pensiones? Ha quebrado ese sistema. Mala administración. Y al final, quien ha tenido que asumir toda esa deuda social somos nosotros como Estado. Solamente para ese sistema son 5.000 millones, y además estamos pagando casi 2.000 millones a aquellas personas que han aportado al sistema y que le estamos reconociendo. Entonces, el Estado ahorita está pagando 7.000 millones de bolivianos al anterior sistema, fruto de una quiebra de un sistema de pensiones, ¿no? Bueno, entonces, el mensaje aquí es trabajar y aportar. Bueno, yo estaba haciendo mis cálculos. Me falta todavía muchos años para aportar, para recibir mi pensión al 70%. No, en realidad, una de las cosas que yo creo que tiene que tener conciencia la gente es que hay que aportar para tener por lo menos una pensión que le permita acceder a salud y demás. Una cosa que es interesante ver en estos últimos tiempos es cuánta gente independiente ya aporta al sistema de pensiones. Nosotros tenemos aproximadamente 2 millones de personas independientes afiliadas, no, 2 millones afiliadas en general, pero de estos aproximadamente 120.000 aproximadamente son personas independientes, son personas que ya aportan porque creen que más allá de la edad de jubilación van a tener necesidades, y eso es importante por dos cosas. Primero, porque han visto la necesidad del aporte para una pensión, pero también porque tienen una confianza en nuestro sistema de pensiones, y eso es importante porque creemos que en la medida que confíen en nuestro sistema, la gente va a estar tranquila, ¿no? Gracias, ministro, por habernos visitado. No, gracias a ti por la invitación.